Bien, hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo al canal de Profe Bermejo. Hoy tenemos a José Antonio López Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Hola Muchas Francisco, gracias aquí por... estamos para ver si explicamos un poquito en qué consiste New York 1776 de Worthington Game y el entorno histórico en el que se desarrolla. Muy bien. Bueno, te vamos a presentar, hacer una breve presentación porque eres una persona que ha escrito varios libros. Entre ellos, los dos últimos que has escrito para la editorial HRM son en el 2021 las guerras indias en Norteamérica y en el 2022 la guerra de los 7 años, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco. No, no, es correcto. Sí, ¿no? La Guerra de los Siete Años, que en castellano había muy poco, vamos, prácticamente nada, y de conjunto nada. Ujú. Y hemos hecho con HRM un volumen un poquito extenso, Ujú. pero que es muy interesante para quien le interese ese periodo de la que se dice que es la Primera Guerra Mundial, Muy bien. o a gran escala, en el siglo XVIII. Pues nada, aquí animamos a los que quieran conocer más del tema que lo compren. Bien, pues hoy no te tenemos como autor de libro, sino como guargamero. Entonces nos va a explicar, como tú bien has dicho, este sistema yo creo que es un poco desconocido, ¿no? La gente no Sí, tiene mucha fama, pero que tiene su atractivo, ¿no? Cuando tú sí. quieras. Es un sistema operacional de Worthington Games que destaca por la calidad de los componentes, por juego sencillo, Francisco, porque yo soy muy partidario de los hexágonos y yo empecé con los bloques hace relativamente poco tiempo, pero cuando descubrí este sistema me gustó mucho, Sí, sí. porque es un sistema que se usa mediante bloques, digamos, en una partida física, con lo cual aporta una considerable niebla de guerra, porque nunca sabes exactamente qué es lo que tiene el enemigo y que tiene dos cosas muy interesantes. Como los operacionales, pues en realidad te estás moviendo de punto a punto, no hay una trama hexagonal, sino te vas moviendo de punto y como siguiendo la realidad histórica de esta campaña, lo que interesa es el control de Nueva York, concretamente de la isla de Manhattan, que veis ahí en el mapa, veis que tiene forma alargada. Entonces es muy importante para ambos jugadores, tanto para el británico que tiene que conquistar Nueva York y causar suficientes pérdidas al enemigo, como para el estadounidense o continental que tiene que retener Nueva York y desgastar seriamente, es muy importante hacer los movimientos oportunos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, está hacia la izquierda, está New Jersey, Staten Island y New Jersey, y a la derecha está la gran isla de Long Island y luego la parte ya continental que lleva hacia lo que es la extensión del estado de Nueva York, la parte continental, efectivamente. En este juego es un juego que trata de un desembarco anfibio, por lo cual los movimientos navales son muy importantes. Veis que donde está situado el barco habla de movimientos navales, ahí en la pantalla, y eso implica, porque estamos en el siglo XVIII, muchas veces hay que recordárselo, Paco, a la gente, Sí. de que no era tan fácil hacer movimientos navales en esta época con barcos que fundamentalmente se movían a vela, en algunos casos a remo, pero los barcos a remo eran fundamentalmente botes y pequeños cañoneros. Casi todo se movía a vela. Entonces, las corrientes, los vientos y el sistema fluvial formado por el río Hudson y sus afluentes determinaba que en muchas ocasiones la influencia de las mareas y de las corrientes y de los vientos impedían a los barcos británicos acceder a los puntos estratégicos donde tenían que desembarcar las tropas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la preponderancia naval británica era absoluta. En esta guerra era absoluta, Paco. Había aproximadamente unos 400 buques británicos de guerra, un centenar, algo menos de un centenar, y los demás de transporte, lo cual le permitía una flexibilidad operacional tremenda a el teniente general William Howe, que estaba a cargo de las tropas de esta invasión. Curiosamente, su hermano, el almirante Richard Howe, era el que estaba a cargo de la flota. Entonces era una pareja de hermanos los que dirigieron esta invasión contra los continentales de Estados Unidos. Si te parece, voy a dar un poquito una introducción Sí, histórica claro, claro.
para que sepan nuestros oyentes dónde estamos. Exacto. La guerra de la independencia de las 13 colonias, o la guerra de independencia de Estados Unidos, había comenzado en 1775, cuando después de una serie de tensiones se llegó a un enfrentamiento directo entre los milicianos continentales, se llama continentales a los que apoyaban un gobierno propio para lo que hoy en día son los Estados Unidos, para las 13 colonias atlánticas de Gran Bretaña en territorio norteamericano. Contra los lealistas, que se llaman lealistas los que apoyaban el gobierno del rey Jorge, ¿no? El gobierno de Gran Bretaña. En 1775 comienzan una serie de combates entre una fuerza de compañías ligeras y granaderos que es enviada a reprimir unos altercados en Lexington y en Cornwall. Hay un primer combate que es poco más o menos que una escaramuza, pero las tropas británicas, a pesar de que eran tropas profesionales, se retiran ante los milicianos continentales. Eso crea una importante subida de la moral del ejército continental, que después se impone apoderándose de la artillería de Fort Ticonderoga y sitiando Boston. En Boston había muchas tropas profesionales británicas, pero los continentales, o sea, los milicianos en ese momento no hay un ejército continental, sino hay unos milicianos establecidos en armas. Hay una primera reunión del precongreso continental, por así llamarlo, que designan a George Washington como general en jefe de las tropas y se empieza a crear el ejército continental, pero cuando estamos en 1775 todavía no hay un ejército continental digno de tal nombre. Aún así, la instalación de la artillería sobre Boston, es lo mismo que estábamos diciendo, al instalar cañones, morteros y obuses sobre el puerto, Boston es muy fácilmente asediado, obliga a retirarse a las fuerzas británicas al mismo tiempo que se desempeña una operación contra las posesiones británicas en lo que hoy en día es Canadá, contra Montreal y Quebec. Montreal cae fácilmente, pero en Quebec un asalto contra realizado el 31 de diciembre de 1775 es rechazado con bastantes pérdidas para los continentales. Entonces llegamos al año 1776. Hay una serie de negociaciones, Francisco, que entre el gobierno británico y los representantes de los continentales, los que más conocidos son John Adams, Benjamin Franklin, pero hay muchos más, que no llegan a buen puerto, porque en esta guerra siempre se intentó negociar, sobre todo por la parte británica, ya que la guerra venía a continuación de la Guerra de los 7 años, de la que hemos hablado anteriormente en mi libro. La guerra de los 7 años había sido muy costosa, había alterado los equilibrios en favor claramente de Gran Bretaña, y que es parte de las circunstancias de esta guerra. Y en ese momento, pues, Gran Bretaña no le convenía meterse en una guerra con sus colonias, que además necesitaba las colonias. Pero en la resolución de los continentales, de los independentistas estadounidenses, por obtener un gobierno propio, se ve sometida a muchas presiones, pero termina imponiéndose. De hecho, en el momento histórico en el que estamos en este juego, sería el verano de 1776. Las tropas británicas en Canadá han logrado expulsar a los sitiadores de Quebec. Ha habido un intento fallido del mayor general Clinton por apoderarse de Charleston en Carolina del Sur, pero ha sido fallido. Y en este momento, mientras se inicia una última ronda de conversaciones, lo que hace en el gobierno de Lord North, el gobierno británico, es reclutar un ejército que le cuesta bastante, Paco, porque tiene muchos regimientos muy cortos de efectivos, y después de la Guerra de los 7 años, y además, ya te digo, había muy poca intención de meterse en la guerra, pero recluta un ejército en parte alemán, con mercenarios alemanes, y en parte de tropas que vienen del continente, de Europa, aproximadamente 31.000 efectivos, y ya lo dijimos antes, apoyado por 400 buques. Entonces, en este momento, los hermanos Hope son enviados a hacer una negociación en fuerza. Si pueden, quieren que se llegue a un acuerdo con los continentales, y si no, tienen que invadir New York y apoderarse de
del principal centro de reclutamiento y centro económico continental. ¿Por qué decimos New York? Porque en ese momento, igual que ahora, es la ciudad más importante de Estados Unidos. Económicamente, aunque Filadelfia sea después la capital, económicamente New York es un centro de comercio, de finanzas, está muy bien, muy poblada, más incluso que el resto de Nueva Inglaterra, más que Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island o Connecticut. Y es, digamos, los británicos piensan que apoderarse de Nueva York va a dar lugar a finalizar la guerra. Pero, como sabemos, los continentales deciden aumentar la apuesta, y el 2 de julio de 1776 presentan una declaración de independencia que sería aprobada el 4 de julio de 1776. Bueno, pues el 4 de julio las fuerzas británicas, Francisco, se están reuniendo en Staten Island, donde vemos allí en el mapa ¿ves? Abajo al fondo, donde están los turnos. ¿Dónde están los turnos? Y a partir de allí, aquí, ¿no? Exactamente, allí. Ahí se están reuniendo las tropas, y porque tienen varias opciones, y aquí estamos ya hablando del juego, ves que hay New York Harbor y hay una línea, eso traza la zona donde solamente se pueden mover las naves británicas. Pero de esa línea hacia adentro, hacia arriba, por el río Hudson y por sus afluentes, ¿ves? Long Island, Sound y todo eso, sí, son las zonas en las que se pueden mover las tropas continentales. ¿Por qué? Si te das cuenta, hay 5 posiciones fortificadas, que son Paulo House, la propia Nueva York, Brooklyn, Fort Washington y Fort Lee. Estas posiciones van a ser muy importantes para salvaguardar los intereses continentales. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los objetivos operacionales de Washington en esta campaña? Bueno, él tiene en este momento, ya se ha creado el ejército continental, levantando regimientos con las mejores unidades milicianas, pero existen milicianos y continentales. Tiene bastante artillería, porque ha recuperado toda la que había en Fort Ticonderoga, en Montreal, en todos los sitios en los que se han apoderado de las reservas de cañones británicos, y además la milicia que se había reforzado considerablemente para la guerra de los 7 años, tenía sus propias unidades de artillería, y que se ocupaban de la artillería de bastantes fuertes y depósitos. Tiene bastante artillería. Está empezando a entrenar a la infantería continental. La caballería es prácticamente casi entera, salvo un pequeño escuadrón de dragones. La caballería es casi entera miliciana, pero su unidad de infantería todavía no está lo suficientemente entrenada. Y en cuanto a los milicianos son tropas que combaten muy bien en orden disperso y en los bosques, pero son tropas que maniobran mal, Francisco, y que no tienen la suficiente instrucción y la suficiente moral para enfrentarse a las tropas profesionales británicas. Los británicos que vienen son muy buenos, son tropas profesionales, todos los regimientos, curtidos en todos los combates del siglo XVIII. Fíjate que estamos en este momento en el último tercio del siglo XVIII. Uh-huh. Y junto a ellos hay mercenarios alemanes que vienen también de todas las campañas de la Guerra de Sucesión austriaca, de la Guerra de Sucesión anterior de Polonia, de la Guerra de los 7 años. O sea, vienen de todos los estados y principados y obispados militares alemanes, que tienen muy buena tradición militar. Entonces el ejército, y eso se refleja en el juego, las unidades británicas son bastante más poderosas que los milicianos. Sobre todo. Que esto se refleja en el juego de una forma. Aquí este juego me gusta a mí mucho en una cuestión, es un juego operacional, pero a la hora de desempeñar batalla, Francisco, se despliega un tablero, sí, que es el tablero de combate, en el cual vemos se desarrolla el tipo de combate clásico del siglo XVIII. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues hay un centro, un a la izquierda y un a la derecha. Está muy bien reflejado por los hermanos Willy, que son los diseñadores de este juego, la forma de combatir del siglo XVIII, que en el momento que perdía una de las alas o el centro, si no tenías reservas, o sea, si no tenías reservas en una segunda línea para enviar al combate, perdías el combate.
Y el que huye pierde, Paco, aquí. El que huye sufre las pérdidas. Entonces, hay en este juego, una vez que entras en batalla, la batalla se desarrolla cuando unidades de los dos bandos diferentes coinciden en un punto. Por ejemplo, ahí veis Dancing Fairy, Gravesen. Estos puntos que están aquí, ¿no? Exactamente, todos esos puntos. Si en uno de esos puntos coinciden unidades británicas y continentales, hay una batalla. Ajá. La primera ronda de fuego, esto se desarrolla por rondas de fuego y se utilizan los dados. La primera ronda de fuego es obligatoria, o sea, no te puedes retirar de la batalla. Se despliega en el tablero de batalla primero las unidades defensoras y después las unidades atacantes. Tienen por fuerza que ocupar las 3 zonas de batalla, es decir, centro y ambas alas, y primero disparan las defensoras y después disparan las atacantes. Después de que hay una primera ronda y se aplican las bajas se consiguen con un 6 por parte de las unidades de infantería y milicianas y con un 5 o 6 por parte de la artillería. Hay unidades de artillería en el juego y que son bastante importantes porque la artillería era fundamental en este siglo y en el siguiente, pero en este siglo una artillería bien manejada hacía muchísimo daño, clareaba mucho las filas, y aquí tenemos que pensar siempre que el combate del siglo XVIII es una cuestión en la que interviene muchísimo la moral. O sea, el bando que se rompe antes pierde la batalla siempre, porque en la desbandada, cuando una de las alas o el centro se rompe, es cuando se sufren las pérdidas. Pues cuando hay un combate y termina la primera ronda, Francisco, ya se puede tomar una decisión de repliegue, tanto por el defensor como por el atacante. Pero ¿qué es lo que pasa? Un repliegue ordenado se produce bajo el fuego del que no se repliega, con lo cual se aumentan las pérdidas. Pero si el repliegue no es porque ha habido una decisión de repliegue, sino es porque se han destruido todas las unidades de combate que estaban en una de las alas o en el centro, entonces es un repliegue forzoso. Y en el repliegue forzoso hay muchas más posibilidades de causar daño a las tropas que se repliegan. Es un juego muy de ajedrez, Francisco. O sea, hay que tomar decisiones. Si te das cuenta, sí. Vemos la parte de New Jersey, que tenemos arriba los fuertes. El jugador británico puede desembarcar Constantine, ahí abajo, no lo leo bien, pero es así. O puede desembarcar, desde Staten Island, puede desembarcar tanto en New Jersey como en Long Island. Porque entrar directamente efectivamente, o sea que son 2 zonas donde puede desembarcar, pero más abajo, más hacia el sur, más hacia el otro lado. Aquí está New Jersey, ¿no? Ahí está New Jersey. Si te vas para abajo, al lado justo del barquito. Aquí. ¿Vale? Aquí. Ahí, perfecto. Por ahí puedes entrar. ¿Por qué te digo? Porque está debajo de la línea de punto que marca la zona en que solo se mueven las naves británicas. Ajá. Ojo, aquí hay una serie de movimientos, como ves en lo que pone AP, son la capacidad de movimiento tanto británica como americana. La capacidad de movimiento te la da una tirada previa de dados, o sea, exacto. Tienen los americanos, o sea, los continentales, vamos a llamarlo correctamente, los continentales tienen siempre un movimiento y los británicos tienen siempre de partida 2. Según que se saque un número par en el dado, añaden 2 movimientos, o sea, el continental tendría 3 y el británico tendría 4. Si el número es impar, añaden un movimiento. Y además, si el dado es par, en el caso británico, sí tienen movimientos navales. Si el dado es impar, no tiene movimientos navales. Esto parece así como muy azaroso, pero intenta reflejar, lo dicen los diseñadores, lo que hemos dicho antes, que no en todos los casos los británicos podían efectuar movimientos navales. ¿Por qué el movimiento naval es tan importante? Porque si nosotros, Francisco, utilizamos uno de los movimientos navales, o sea, si nos sale par, sí. El jugador británico le sale par, un dado par, y utiliza uno de los movimientos navales para entrar, lo ve, por ejemplo, en la zona A o en la zona D, que ves ahí, en alguna de las 2 zonas que ves que son zonas de movimiento naval continental. Esta es la D, ¿no? Los buques, exacto, ahí, perfecto. Los buques británicos son mucho más poderosos. Hay navíos de línea que no se meten ahí, pero las fragatas sí. Los continentales no tenían en este momento una marina digna de tal nombre.
había un primer bergantín, el Hannah, que había comprado el propio Washington, y había 3-4 cañoneros, pero no servían. O sea, lo realmente lesivo para los buques británicos eran los cañones de las fortificaciones estadounidenses. Ojo, continentales. Las fortificaciones no son los fuertes al uso que veremos después, que veremos, por ejemplo, en la guerra de 1812 a 1815 contra los mismos británicos, sino son fortificaciones de tierra y madera. Lo que pasa es que están bien artilladas, hay muchos cañones, y los cañones le pueden hacer mucho daño a un buque de madera y jarcia y lona, lleno de brea, lleno de materiales explosivos. Sobre todo si utilizan balas rojas, o sea, bala calentada en hornillo, o utilizan granadas y bombas. O sea, por eso es importante que si esto es una cuestión de juego, una estrategia previa es que en el momento en que el británico obtenga un dado par en la tirada previa de iniciativa, es aconsejable que utilice uno de los movimientos que tiene. Por ejemplo, si tiene una tirada par, tendrá 4 movimientos. Pues uno de ellos puede ser un movimiento naval entrando en la zona A, y eso le permitiría cortar los movimientos de tropas entre, por ejemplo, Paulus Holt y New York City. ¿Por qué es esto importante? Porque las líneas internas de las zonas navales continentales, mientras no estén los buques británicos, Francisco, no hay movimientos posibles de los continentales. Los continentales tienen bastantes tropas, un poquito más que las británicas, pero el problema es que, si te das cuenta, tienen que defender mucho territorio. Aparte de la isla alargada de Manhattan, tienen que defender New Jersey y tienen que defender Long Island. Ahí, por eso te digo, en este juego hay un poquito como de un carácter de ajedrez. O sea, tienes que medir muy bien tus movimientos, porque si haces, por ejemplo, un movimiento mal, o sea, tú lo arriesgas todos a defender Long Island, que ves que tiene muchísimos puntos donde te puedes mover. Tiene además las fortificaciones de Brooklyn, y es importante, evidentemente, que no te ocupen Long Island, sobre todo porque fíjate que si el británico te ocupa Long Island y después mete sus buques por la zona D y después por la zona F y E, por esas 3 zonas, te puede perfectamente tomar la espalda, que es lo que pasó en la realidad. Sí, perdona. Ahora los barcos son estos, son los barcos, ¿no? Los barcos son esos, sí, hay 3. Todos son británicos. Ajá. ¿Por qué hay 3? Para que los puedas mover por toda la zona que tengas, en la que tengas acceso. De hecho, el juego comienza con la mitad más uno al menos y Washington en New York City. O sea, las tropas concentradas en New York City, porque empezaba así. Porque claro, Washington estaba todavía adiestrando sus tropas y no sabía por dónde iban a ir. En este sentido, sí te digo que siendo un juego wargame que es más wargame que simulación, sin embargo, es muy fiel a los hechos que ocurrieron. Vamos a hablar un poquito de los hechos que ocurrieron y te explico cómo incide la mecánica de juego. A lo largo del mes de julio y agosto se fueron concentrando las tropas en Staten Island. Las tropas venían desde 4 puntos diferentes, venían de la invasión fallida de Charleston, venían de Halifax y venían de Europa en 2 convoyes diferentes, uno con los alemanes y otro con los británicos. Entonces, ahí cuando se reúnen todos los buques, los hombres llegan después de las travesías en muy mal estado, tienen que recuperarse, tienen que reorganizarse, y lo que hace Hawke, el teniente general a cargo de la fuerza terrestre, lo que hace William Hawke es prepara una vanguardia que se forma con todas las compañías ligeras de todos los regimientos británicos al mando de Clinton, prepara una reserva que se forma con las compañías de granaderos, el 33 y los regimientos 33 y 42 a cargo de Lord Cornwallis, el que después sale en El Patriota, sí. Que fue uno de los mejores generales de esta guerra. Es que cuando decimos El Patriota, al final la gente sí conecta con... Y que fue, para mí, probablemente el mejor general británico de la guerra. Y aparte de eso forma otras 3 divisiones con las diferentes brigadas en las que se acumulan sus regimientos de infantería y sus brigadas de artillería. 2 divisiones británicas y una división dirigida por Heister de alemanes. Esto mismo lo refleja muy bien el juego. ¿Por qué? Porque en el juego es muy importante
tú tienes 4 movimientos, en el caso máximo de los británicos, ¿vale? Sí, pero tienes más fichas de 4, o sea que todas las fichas... Sí. Perdona, que esto a ver, en cada movimiento, o sea, sí. un movimiento no, es que yo al principio he interpretado que las unidades movían uno, no, que puede ser no es eso, ¿no? No, te lo explico. Vale. Tú tienes 4 movimientos, ¿vale? Con tu iniciativa y los movimientos son movimientos, o sea, tú mueves un buque, una unidad o una agrupación de unidades. Ahí es donde los mandos son muy importantes. Ajá. ¿Por qué? Porque hasta 9, hasta 10, en el caso de Hawk, hasta 10 unidades se pueden mover agrupadas siempre que tengan un mando al frente. Entonces los mandos son fundamentales. Los británicos tienen 3 mandos, que son... ¿estos que están aquí? Hawk, Clinton y Heister. Estas divisiones. A ver si los tiene. Ahí. Perfecto. Ahí los tiene. ¿Por qué son importantes? Porque claro, si tú tienes bastantes unidades, pero tienes 4 movimientos, puedes hacer muy poco. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Al comienzo de la partida, tú unificas las unidades con 3 mandos y las unidades sobrantes no todas te van a entrar. Bueno, te pueden entrar todas, depende de cómo lo organices. Heister solamente controla alemanes y los otros 2 pueden controlar tanto alemanes como británicos, tanto Hawk como Clinton. ¿Por qué digo que es importante? Porque un movimiento de 10 fichas de combate, que es un ejército potente para este juego, bajo el mando de Hawk, consume un solo movimiento. Y tú puedes andar 1 o 2 puntos según la capacidad de movimiento del mando. Según 2 puntos es, por ejemplo, andar de Dennis Ferry a Brooklyn, serían 2 puntos, ¿vale? O a Yellowton sería 1 punto. Ahí los tienes los mandos, los estoy viendo, perfecto. Sí. Entonces, mover de punto, o sea, esto por ejemplo, de aquí costaría 1 punto. 1 punto, correcto. Todo igual, todo vale lo mismo, ¿no? Todos los movimientos. Exactamente. Por eso te digo que es muy importante al final trabajar con los mandos, porque tú, si las fichas las dispersas, Francisco, ocupas mucho más territorio, pero tienes mucho menos movimiento. Lo mismo pasa en el bando continental. El bando continental tenemos Washington, que obligatoriamente hemos dicho que empieza con la mitad de las tropas en New York City, y tienes otros 2 generales que son Greene, el gran Nathaniel Greene, que también será para mí uno de los mejores generales continentales de la guerra, y luego Lee, no tan bueno, Charles Lee, del que podríamos hablar muchas cosas, pero si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero que también es un general que estaba aquí al cargo de las tropas. Los continentales habían creado 5 divisiones, pero realmente aquí no se han reflejado las 5 divisiones, sino se han reflejado a los generales que tenían responsabilidades. De hecho, Nathaniel Greene estaba a cargo de Long Island, lo que pasa es que cae enfermo, lo cual es muy común en esta época con tan poca higiene, y le sustituye Pagnan, que no tiene las mismas actitudes militares, y eso incidirá en la campaña. Pues volviendo un poquito al entorno histórico... Una cosita nada más, perdón por interrumpa. Entonces, el número inferior es el factor de movimiento, ¿no? Y el superior tendría que verme con las batallas o la cantidad de fichas que puede llevar. El superior es el número de unidades de unidades militares que se pueden agrupar bajo su mando. Vale. Por eso es muy importante. Fíjate que Lee se mueve moviendo 9 fichas, Washington 9 fichas y Greene 8. En el bando contrario, Hawk mueve 10 fichas, Clinton 9 y abajo Heister. Se me acaba de olvidar el nombre. Heister. ¿Cómo se dice? Heister, eso. Heister 9-7. ¿No? Son las unidades alemanas. Perfecto. Un detalle sobre las unidades alemanas que me parece un acierto por parte de los hermanos Willy, los diseñadores. Hay en batalla se refleja también la inferioridad de la milicia en el sentido de que los puntos, o sea, los impactos se consiguen con 6 por la infantería, Francisco, y con 5 con 6 y con 5 o 6 por la artillería. Pero además, la milicia, cuando recibe un resultado de 1, o sea, cuando el enemigo consigue un 1, no sale dañada, pero se retira, se desbanda. Eso intenta reflejar algo que ocurrió en muchísimas ocasiones en esta guerra. De hecho, se refleja también en la película Patriota, cuando, ¿te acuerdas que está diciendo Mel Gibson? Dice, ellos están esperando a que la milicia se desbande, ¿verdad? Sí. La milicia solía efectuar 1 o 2 descargas y después salía corriendo. ¿Por qué? Porque los milicianos eran buenos para defender, fueron muy buenos para defender puntos fortificados y para combatir en los bosques en orden disperso. Pero combatir en orden cerrado, Francisco, en aquellos tiempos,
requería un entrenamiento, una moral y una capacidad y un liderazgo muy fuerte que no lo tenía la milicia. Entonces esto se refleja muy bien porque la milicia se desbanda con un resultado de 1, pero en el caso de las tropas alemanas, tanto 1 como 2 las hace desbandarse. ¿Por qué? Porque las tropas alemanas tenían ya entonces mala fama, Francisco. Tenían fama de que venían de que eran profesionales pero crueles. Es una fama que algunas veces se justificaba y otras veces no. De hecho, hay un libro muy bueno sobre eso que demuestra que ambos bandos cometieron bastantes excesos, sobre todo sobre los pueblos indios, en los continentales, los británicos, sobre todo en la parte sur, en las provincias del sur, en Georgia y las dos Carolinas, y los continentales también sobre sus propios compatriotas que no se unieron a la rebelión, sino que eran leales al rey Jorge. Eso hay un libro que se llama Las cicatrices de la independencia que te lo cuenta muy bien. En esto hay varios libros buenos. Hay uno que se llama Hermanos de Armas, que habla mucho de la cooperación española y francesa, porque una de las cosas, y te meto este inciso ahí un momento, sí, claro. La declaración de la independencia fue importante porque mostraba, los continentales estaban ya en negociaciones con el gobierno de España, de Carlos III, y con el gobierno de Francia de Luis XV. ¿Por qué? Porque realmente, de Luis XVI me parece que era en ese momento, porque a raíz de las pérdidas francesas y españolas en la Guerra de los 7 años había un deseo de revancha y además estaba tomando mucha preponderancia militar y naval Gran Bretaña, y los aliados naturales de los continentales fueron las potencias enemigas o adversarias de Gran Bretaña, que eran fundamentalmente en ese momento España y Francia. ¿Qué es lo que pasa? Que en España hubo Florida Blanca, por ejemplo, y algunos otros dirigentes advirtieron, dice, bueno, esto que estamos creando, como efectivamente pasó, se va a trasladar a nuestros propios virreinatos americanos. Pero en ese momento la cooperación a todos los niveles, tanto militar, directamente los ejércitos desplegados en Norteamérica combatieron ejércitos franceses y españoles más adelante en esta guerra, como el suministro de armas y dinero y préstamos fue fundamental. O sea, los continentales aguantaron entre 1775 a 1783 la guerra porque tuvieron un soporte muy fuerte de España y Francia, si no, no hubieran aguantado. Bueno, pues hecho este inciso, en este momento volvemos a nuestra campaña de 1776, del verano de 1776, y Hope, después de haber intentado negociar y haber ofrecido una negociación, cuando ya hay la declaración de independencia y Benjamin Franklin comunica que no están dispuestos a negociar, que lo único que pueden negociar, pero sobre la base de que ellos mantienen su independencia. Entonces, Hope no tenía facultades por Lord North, que era en ese momento el primer ministro británico, para aceptar la independencia, y decide lanzar la operación. La operación se lanza el 22 de agosto. Empiezan desembarcos en Long Island, ahí ven en Dennis's Ferry y en Gravesend, y se empiezan a agrupar las tropas. Se agrupan las tropas fundamentalmente en 3 formaciones. Una que lidera Clinton, que va por el flanco, digamos, por la parte de este mapa te diría yo que es el este. Bueno, la parte de arriba, ¿vale? Donde has colocado ese fin. Luego, por el centro, los alemanes, y subiendo hacia Brooklyn, desde Dennis y Ferry, una agrupación de 2 brigadas lideradas por Grant, para que lo que intenta es fijar al enemigo. ¿Qué es lo que está haciendo Howe? Si te fijas, Howe está flanqueando Brooklyn, quiere avanzar hacia Bedford, que lo ves ahí, y tomar al enemigo por la espalda. El 27 de agosto se lanza el ataque. Los continentales se defienden bastante bien, pero la mayor veteranía de las tropas británicas hace que consigan el flanqueo y consiguen en Flatwood y digamos capturar bastante continentales y obligarlos a retrasarse, a retirarse hacia Brooklyn. Fíjate que el juego está muy bien basado históricamente, porque en ese momento Washington, utilizando las líneas interiores de comunicación navales, sí traslada sus tropas a Brooklyn, esperando el ataque de Howe. Pero Howe, al final del día 27, después de bastantes pérdidas y un combate bastante duro, se para ante Brooklyn. Clinton le reprocha pararse, le dice, ahora tenemos que asaltar las fortificaciones, pero Howe no quiere asaltarlas porque en ese momento tiene
Tiene Washington 28 cañones en las fortificaciones de tierra y madera de Brooklyn, 28 cañones apuntando hacia tierra y otros 35 apuntando hacia el mar para evitar operaciones anfibias. Y Hogg, que venía de sufrir de ganar una victoria pírrica en Bunker Hill el año pasado, en la cual se había apoderado de la posición miliciana, pero a costa de unas pérdidas absolutamente inasumibles, sabía que los milicianos y continentales, una vez que se atrincherase en Francisco y a cubierto de su artillería, iban a resistir perfectamente y iban a causarle muchas bajas. Entonces él tiene una estrategia, por eso este juego lo refleja muy bien, más operacional. Él en los días siguientes lo que hace es ir introduciendo sus buques en la zona que vemos aquí D, y después E, y finalmente pasará a la F. O sea, él va metiendo sus buques por allí. Y él, el primer desembarco lo tiene en Kiss Bay, que como ves está detrás de Washington, de New York. Claro, esto da lugar en ese momento a una retirada forzosa de las tropas que están defendiendo New York y de Brooklyn. O sea, en Brooklyn, al final, el día 29 de agosto, cuando ve que ya lo ha flanqueado y que incluso ha cruzado el brazo de mar y está ya en la isla de Manhattan, lo primero que desembarcan son las tropas ligeras de Clinton, Francisco. Hay algunos que quieren, sobre todo Putnam, quiere resistir en Nueva York, pero Washington, que es un mando que muchas veces no se lo valora bastante, pero era un mando muy, a lo mejor en lo táctico no era tan bueno, pero en lo estratégico y en lo operacional tenía las cosas muy claras. Él sabe que si se encierra en Nueva York ante un ejército enemigo que tiene un control naval tremendo, va a ser bloqueado y obligado a rendirse. Entonces lo que hace es que se retira. Hay un primer combate ahí arriba donde ves Harlem Heights, arriba, en la isla de Manhattan, un combate de retirada que consigue frenar un poco a los granaderos y las tropas ligeras que le cubren, y él se va a ir retirando poco a poco sus fuerzas. Con lo cual él pierde en la batalla de Long Island del 27 de agosto, en realidad en prácticamente una batalla, se pierde, pero se pierde, Francisco, por un movimiento más operacional que táctico, porque la batalla en sí es una victoria táctica, evidentemente británica, que se quedan con el terreno, pero las tropas enemigas no han sido tampoco desbandadas, sino que se han retirado a Brooklyn. ¿Qué pasa? Que Brooklyn y New York City, una vez que los buques, como estás tú marcando muy bien, al entrar los buques, una vez que los buques británicos se están apoderando del río Hudson y de los brazos y de sus afluentes, porque ahí vemos que es una isla, Manhattan, lo que no puede permitirse Washington es ser copado. Entonces Washington fía todo a la defensa de los dos fuertes que ves arriba, Fort Washington y Fort Lee, pero se va moviendo también. Hay un próximo desembarco en Bells Point y lo obliga también a las tropas continentales a pasarse, digamos, a trasladarse de Manhattan, ahí lo donde lo has marcado, a trasladarse a Kingsbridge y empezar a retroceder, digamos, a la parte continental del estado de Nueva York. El estado de Nueva York es muy grande, siempre pensamos en la ciudad, pero el estado, tú ten en cuenta que hace frontera con Canadá, a través del lago Ontario, las famosas cataratas de Niágara, sí, están en Canadá y en Nueva York a la vez. O sea que con eso te decimos lo grande que es el estado. Ya en ese momento, si te das cuenta, la situación ha cambiado fundamentalmente. O sea, gracias a los saltos navales, por eso ahí lo estás marcando perfectamente al haber desplegado las tres agrupaciones navales. Gracias a los saltos navales, con movimientos operacionales, Hogg le está ganando claramente la partida a Washington, porque Washington se ve forzado a defender la principal ciudad de los continentales y sin embargo ha tenido que abandonarla. Washington esos días tiene la duda de si mantener la defensa en Fort Washington y Fort Lee. Insisto, ambos son, Fort Lee es un poquito más duro porque está situado Fort Lee está en unos acantilados sobre el río Hudson en la parte de New Jersey, pero Fort Washington no deja de ser 3 líneas de trinchera con unos abatis, o sea, unos troncos cortados, con unos parapetos de tierra y con cierta artillería. Al final, como duda entre reforzarlos con más fuerza o retirar las tropas, no consiguen ni lo uno ni lo otro. Las tropas de Hogg
dirigidas por Clinton y por Cornwallis, asaltan Fort Washington y lo toman, lo cual obliga a abandonar Fort Lee. ¿En qué estamos entonces? Las tropas continentales, parte se retiran a New Jersey y comenzará después la famosa campaña de Trenton y Princeton, y parte se retiran hacia arriba. Tendrá lugar la última batalla, que es ya en octubre, la de White Plains, que hay un juego muy bueno, por cierto, de GMT, de las batallas de la American Revolution, Battles of American Revolution, que es arriba del todo del plano, si lo ves, del mapa, cerca donde pone New York 1776, arriba donde pone White Plains, que es una batalla defensiva que le permitió retirarse. Aquí hemos a grandes rasgos, entre agosto a octubre, es lo que dura la campaña de 1776, la campaña contra Nueva York, y vemos fundamentalmente que son movimientos operacionales, que han maniobrado muchísimo mejor los británicos, entre otras cosas porque tienen la facilidad de los movimientos navales, y además de que Washington estaba centrado en defender Nueva York, aunque se retira pronto. Realmente el día 29 ya ha retirado, 29 de agosto, Francisco, ya ha retirado sus tropas de Brooklyn, y a principios de septiembre ya se ha retirado de Nueva York corriendo para evitar que lo bloqueen, pero el hecho de retirarse, y aunque sufre muchas pérdidas, sufre cerca de 6.000, entre desertores y prisioneros, el ejército prácticamente se desmanda, sufre unos 6.000 efectivos, pierde más o menos, pero el núcleo de sus unidades más combativas quedan con él, y después tendrán las importantes victorias de Trenton y Princeton, que son poco más que, son más pequeñas que estas, son escaramuzas grandes, un poquito por así decirlo, pero que galvanizarán la resistencia, subirán la moral y permitirán seguir combatiendo en el año 77. Por cierto, en este mismo juego y en este mismo módulo hay una de Trenton que es también muy... Sí, yo también aconsejo mucho. De todas maneras, este primer juego de la serie a mí me encanta por eso, porque es muy ajedrecístico. Tienes que pensar mucho lo que vas a hacer, sobre todo el continental. Lo tiene un poquito mejor el británico por los movimientos navales. Pero si lo haces bien, realmente este juego te da muchas posibilidades. Porque, por ejemplo, igual que se desembarcó en Long Island, se podía haber desembarcado en Bergen, haber atacado Paulus Hoth y haber subido, bloqueado la retirada por ahí. ¿Por qué te digo eso? Porque una de las opciones de juego muy clara es, si tomas al mismo tiempo Paulus Hoth y Brooklyn, no puedes reforzar de ninguna forma Nueva York. ¿Te das cuenta? Y Nueva York es el objetivo de los británicos de este juego. O sea, las condiciones de victoria es tomar Nueva York y que no le queden más de 10, sobre el tablero de juego, no le queden más de 10 puntos de fuerza a los continentales. O sea, los británicos ya entrando, dejando lo que es la historia y dejando la simulación y entrando en el juego propiamente dicho, Francisco, los británicos tienen que tomar Nueva York. Y para tomar Nueva York, como entrar directamente a Nueva York con los buques se puede, pero es difícil porque ahí está concentrado la mayor parte del ejército de Washington. Lo que es más razonable es hacer movimientos de flanqueo como los que hemos descrito. Ajá. Una cosa muy importante de este juego. En este juego hay otro tipo de combate que es escaramuza. O sea, cuando son 3 unidades o menos por cada bando, las que se encuentran en un punto determinado, por ejemplo, ponte que en Flashwood se encontraran 2 unidades británicas contra 2 unidades continentales. Entonces lo que hay es una escaramuza. O sea, no se utilizan flanco derecho, flanco izquierdo y centro, porque no tiene sentido, hay menos tropas. Al mismo tiempo, un ejército poderoso, por ejemplo, un ejército que vaya con Clinton, que sean 9 fichas, si se encuentra con 2 fichas, por ejemplo, en Flatbush mismo, haciendo un bloqueo, el bloqueo se pierde inmediatamente por arrollamiento. O sea, las fichas se retiran, las fichas que de número inferior a 2 se retiran porque son expulsadas y pierden un nivel de fuerza. No lo hemos dicho, pero tienen... bueno, ahí arriba se ve, en la unidad alemana que has puesto ahí, perfectamente se ve. Ves que tienen... todas las unidades empiezan con su fuerza máxima, que es la que está situada arriba. En el caso de esa infantería era 4. A medida que va perdiendo se va girando hasta que cuando le queda una y la pierde, pues la ficha es eliminada y sale del juego. Es un juego sencillo, Francisco, muy sencillo, de verdad, muy sencillo. Las mecánicas, tiene 8 páginas de instrucciones, las mecánicas las aprendes en 15 minutos, pero te da una capacidad de jugar que es que a mí me encanta. Yo vengo mucho de los juegos de
de hexágono de los juegos clásicos, vamos, Sí, sí. y de fichas que todo el mundo vemos, todas las fichas del tablero, y los bloques te permiten una niebla de guerra considerable porque tú estás viendo el reverso del bloque, pero no sabes, tú a lo mejor atacas con 5 unidades porque ves que hay 4, pero si en el caso de los continentales, si atacamos con 5 unidades y 4 son milicia y una continental, que la continental vale 3 y la milicia vale 2, pero además las milicias tienen lo que decimos, que con facilidad se desbanda, y atacamos a 4 unidades alemanas, o 3 unidades alemanas y una artillería, que la artillería aquí es muy poderosa, pues fíjate lo que estaríamos haciendo. Aunque ataquemos 5 contra 4, estamos atacando en clara inferioridad. Eso te lo permite la niebla de guerra que causan los bloques. Ajá. Y luego las lo que milicias son estas, ¿no? Y estas son las milicias son estas, ¿no? efectivamente. Esta es milicia de Connecticut, las dos son milicias de Connecticut. Una vale 3 y otra vale 2. El continental es 3 y esa es la artillería, correcto. La artillería es muy buena por lo que te digo, porque acierta, o sea, puntúa, acierta, consigue un impacto con 5 y con 6. Mientras que los impactos son con 6. Hemos dicho, por ejemplo, que si un alemán combatiera, el que tienes ahí arriba, sí, el alemán de Steyr, combatiera contra la milicia, no tiene solo que sacar un 6. Sacando un 1 o un 2 hace que la milicia se retire. Es muy importante. Los disparos se hacen, o sea, el intercambio de fuego se produce entre el centro con el centro, el ala izquierda con el ala derecha enemiga y el ala derecha con el ala izquierda enemiga, salvo que sea escaramuza, que hemos dicho que sean menos 3 o menos de 3, y entonces están todas situadas en el centro. ¿Por qué es importante la reserva? Porque tienes en el tablero de combate, tienes atrás otra sección que se llama reserva, donde tú a medida que se va desarrollando el combate puedes mantener unidades en reserva y ir reforzando los sectores del combate donde vas sufriendo más impactos. Esto es bastante importante porque pasaba en la batalla del 18, lo que hemos contado antes. Porque cuando se perdía uno de los flancos o se perdía el centro, se perdía la batalla. Este juego no tiene caballería, pero también es una opción muy razonable y muy fidedigna con la historia, Francisco. ¿Por qué? En este momento solamente había desembarcado aquí el 17 de dragones ligeros del británico, que además en este momento desembarcaron sin caballos, con lo cual actuaban como infantería. El dragón siempre puede combatir a pie como infantería ligera. Por parte de los continentales tenían alguna caballería, pero era miliciana, y la importancia de la caballería en esta guerra es muy, muy escasa. ¿Por qué? Por el entorno geográfico. Aquí hay todavía muchísimos bosques, está muy poco urbanizado, para que tú me entiendas. No tiene nada que ver con la Europa del siglo XVIII, donde se desarrolló, por ejemplo, la Guerra de los 7 años. El entorno geográfico, además de precioso, todos lo describen, todos los testimonios de la época lo describen abrumados por la belleza natural de Norteamérica, pero al mismo tiempo la dificultad de mover un ejército sin camino. Por eso eran tan importantes las vías fluviales y el transporte naval por vía marítima, Francisco, porque es que era la forma de mover las tropas, la artillería, las municiones y los abastecimientos. Y en ese sentido pienso que este juego lo refleja muy bien y es muy operacional. La serie, además, te hemos hablado de Trenton, que es un juego como este, muy parecido a este, y luego tiene dos juegos que yo los llamo mayores, entre otras cosas porque tiene el tablero de cartón duro, el tablero más bien terminado, y porque tienen una diferencia entre las tropas ligeras y otro tipo de tropas, que son Saratoga y Filadelfia, sobre todo Saratoga, que también los aconsejo y que forman los 4 juegos que hicieron los hermanos Willis a nivel operacional, los 4 juegos de campañas de la guerra de la revolución o de la independencia estadounidense, de continentales y británicos. No sé qué más te puedo explicar. A ver. Entonces, recapitulando, entonces hicieron 4 juegos, ¿no? Ha dicho, ¿no? Sí. Y tú aconsejas... Este es el primero. Este es el primero. Tú aconsejas este para empezar, ¿no? A manejar la serie, ¿no? Y además es muy rejugable. ¿Qué digo rejugable? Hombre, si tú coges una forma de... Tú puedes agrupar 3 ejércitos grandes y 3 ejércitos grandes por cada lado y dedicarte a hacer batallas. Pero si consigues suficiente movimiento y haces bien los movimientos navales, hay también algunas normas opcionales que te permiten gastar 3 movimientos navales para aparecer directamente allí en Pierce Point, en el área de Long Island Sound,
que es fundamental porque consigues muy rápidamente la espalda del enemigo, pero claro, también las tropas que te llevas allí no las tienes para avanzar ni por Nueva Jersey, ni las tienes para avanzar por Long Island. O sea, lo que te quiero decir es que hay muchas posibilidades abiertas. En ese sentido te digo que es ajedrecístico. ¿Por qué? Pues si haces un movimiento inadecuado, te puedes ver compelido desde los primeros turnos a que sea muy difícil recuperarte. Ajá. ¿Y hay límite de apilamiento en cada, o puedes llevar todas Sí, las unidades que... el que te lo marca ahí los generales, lo vimos antes. Por ejemplo, estamos viendo ahí 9, 10... Clinton que tiene 9, Hisley que tiene 7, Hawk que tiene 10, y los estadounidenses, los continentales, tienen 9 Washington, 9 Lee y 8 Green. Entonces hay esos límites de apilamiento. O sea, no se pueden apilar más fichas y siempre con un mando presente, Francisco. Si no hay un mando presente, las fichas pueden estar en el mismo punto, pero no se mueven de punto a punto juntas, sino se mueven separadas. O sea, cada movimiento consumiría un punto de movimiento de los... Como tenemos solo 4 movimientos como máximo por parte británica y 3 por parte continental, es muy importante pensar bien los movimientos. ¿Por qué son movimientos escasos? Porque la realidad, y eso también me gusta mucho y aporta mucho de simulación histórica a este juego, la realidad es que, sobre todo en este entorno geográfico, en este momento, las tropas no se podían mover tan libremente. Si no había condiciones logísticas y de accesibilidad que limitaban mucho los movimientos. Ajá. ¿Y qué más? Entonces, ahí son 20 turnos. 20 sí. Turnos. ¿Y cuánto puede durar más o menos? Porque son muchos turnos, ¿no? Pero son rápidos. Son muchos turnos. Depende de la rapidez. Como hay pocos movimientos realmente por turno, Francisco, el juego puede ser muy rápido, ¿eh? Depende de la rapidez de reflexión de cada jugador. Ajá. Yo, por ejemplo, en una partida normal, en 2 horas y media, 3 horas, tiene que estar acabada. Ajá. Normalmente. Pero si el que tienes delante es un jugador lento, yo tengo un amigo que es un jugador muy lento, que le gusta mucho pensar, se puede hasta duplicar. Ajá. Pero normalmente yo te digo que del orden de... El juego pone en unas 2 horas, no. Más bien 2 o 3 horas. Pero ten en cuenta, y luego también en el turno 7, según cómo juegue, puede estar perdido el jugador continental. Si lo han superado, tienen las tropas en Long Island y tienen los británicos ya todas las tropas en New York City y van poco a poco... Bueno, y hay otra, si muere Washington... Yo creo recordar, lo voy a mirar, pero creo que si muere Washington es victoria inmediata. Espérate, te lo voy a mirar. Eso es lo que te iba a preguntar, si había opciones de victoria automática por cada uno de los bandos. Sí, mira, el jugador británico gana una automática victoria en el mismo instante en el que la unidad de Washington es eliminada. Es que eso no lo he contado. Vamos a ver. Las unidades de mando no solo sirven para agrupar fuerzas, también con valor de 1 son unidades combatientes. ¿Por qué? Porque todos los mandos superiores de esta época llevaban su escolta. Normalmente era una compañía, en algunos casos hasta un batallón. Pero entonces tienen una cierta capacidad de lucha. Ojo, pero se pueden perder en un combate. Por eso un mando siempre debe evitar quedarse solo y debe retirarse. Si ve que está perdiendo la batalla, debe retirarse con suficiente fuerza para que se pueda absorber bajas. ¿Por qué te digo absorber bajas? Eso no lo he dicho antes. Las bajas las marca el jugador que las recibe. Es decir, si yo tengo 6 unidades y recibo 3 bajas, yo, como jugador que he recibido las bajas, decido a cuáles las aplico. No las aplica el enemigo, ¿vale? O sea, no las aplica el que dispara, sino el que recibe los disparos. Y por eso es muy importante no perder mandos aquí, porque en el momento que pierdes mando pierdes capacidades. Además, si pierdes a Washington, pierdes la partida. Tiene una serie de reglas opcionales. Ajá. Se puede mover los buques. Son las reglas de mover grupos de barcos bajo un líder. Fíjate que hay uno de los barcos que está asignado como el almirante Hawk, que es Richard Hawk, que es el hermano de William. Es la capacidad, pero estas reglas opcionales tienen que negociarlas los jugadores antes. La capacidad de moverse los 3 barcos juntos a la vez. Da ventaja al británico, ¿no? Luego tiene el movimiento desde Long Island directamente desde lo que te lo contaba antes, desde el puerto de Nueva York hacia lo que es el estrecho de Long Island, que es arriba donde hemos visto Pills Point y South Point y toda esa zona, que le da también cierta ventaja.
tiene una regla a favor de los de ambos bandos, que es marcha forzada a tanto a Hawk como Lee. O sea, Hawk y Lee, que ves que andan menos, ahí ves que Hawk, vamos a verlo de nuevo, anda uno, y Lee no me acuerdo dónde estaba, pero también se mueve uno. Aquí mueve ¿no? uno, sí. Mueve uno. Bueno, dos, pues tú utilizando una marcha forzada, de la forma que está establecida en la regla, pues puedes mover dos. Y luego tiene una cuarta regla, que es que esta sí es importante también para los continentales, bajo el mando directo de Washington, las unidades en la primera ronda de batalla, hasta 2 unidades de milicia pueden ignorar un impacto de retirada. O sea, que reciben el 1 o el 2, pero no se retiran. Reciben el 1 o el 2 si son alemanas y el 1 si son británicas. ¿Por qué? Responde a condiciones históricas. Washington era capaz de elevar mucho la moral de las tropas. De hecho, lo demostró en Princeton, fundamentalmente, y en muchos combates. Y en su presencia, la milicia no salía corriendo con tanta facilidad como en presencia de otros generales. Pero ya te digo, esas 4 reglas hemos dicho que son opcionales. 2 favorecen a los británicos, 2 favorecen a los continentales. Se puede jugar con las 4 reglas o se puede hacer un acuerdo previo al comienzo de la partida. Yo aconsejo este juego, Francisco, porque es, ya te digo, muy distraído, muy rejugable, muy sencillo de aprender, que yo por ejemplo, me gusta mucho Clash of Clans, como tú comprenderás, que me gusta la Guerra de los 7 años. O sea, yo tengo 3 batallas de aquella fecha, de aquella época de Federico II, de Clash of Clans. ¿Qué es el problema que tiene ese tipo de OSIS, por ejemplo? ¿Qué problema tienen este tipo de batallas? Que Clash of Clans es una simulación estupenda, pero es muy lenta de jugar. Porque para mover una ficha tienes que consultar 20 tablas. Para resolver el contrato otras 20. Estoy exagerando, evidentemente, pero sabes lo que te quiero decir. Sí. Entonces, ese tipo de juegos que son muy buenos, a mí me encantaba también Syntax, que es muy parecido, pero yo el otro día le explicaba a Paco Ronco, la última vez que estuvimos en Las Bellotas, le explicaba a Paco Ronco que yo fui incapaz jamás de terminar una partida de los Arapiles de Syntax, por ejemplo. Y una partida de Clash of Clans de Praga, por ejemplo, tampoco soy capaz de terminarla. ¿Por qué? Porque requiere horas y horas de juego y unas instrucciones muy complejas. Este juego tiene, para mí, la enorme ventaja de que en 15 minutos, y bueno, y si te lo enseña alguien en 5 minutos, sabes cómo jugar, es muy intuitivo, tiene mucha rejugabilidad, es muy rejugable el juego. Y además muy distraído, tiene muchas opciones, más la niebla de guerra que proporcionan los bloques. Claro, muy divertido. Y entonces hemos dicho que los americanos pierden, bueno, los continentales pierden si pierden a Washington y no hay otra opción de victoria automática, ¿no? Sí, te leo. Mira, el británico, aparte de lo de Washington, el británico gana al final del juego, el turno 20, si controla Nueva York City y los puntos totales de fuerza sobre el tablero americano están por debajo de 10. ¿Por qué? Porque los británicos tienen que ir acosando las fuerzas continentales. Los continentales ganan si no se cumple esta condición. Esa que es muy sencillo. Vale. Pero claro, eso implica que los continentales se ven obligados a defender Nueva York y además se ven obligados a no dejarse ensarzar en combates muy duros con los británicos. O por lo menos, Francisco, cuando se ensarcen en combate, que tengan cierta superioridad. O sea, yo tengo 6 fichas, o las 9, digamos, bajo el mando de Lee, y veo 5 bajo el mando de Heister, pues sí me lanzo a atacar. Pero no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Hay que pensar. En ese sentido te digo que es ajedrecístico. Hay que pensar el movimiento porque, como te equivoques, tiene poca o ninguna corrección. ¿Y se pueden agrupar varios líderes o tienen que ir independiente? O sea, no, porque claro, para mover juntos, yo entiendo que hay una regla general inicial que dice que no hay límite de apilación en ningún sitio. En principio podíamos poner los ejércitos completos en cualquier punto del mapa, pero para moverse se mueven con el líder. Si no, los tienes que mover uno a uno. ¿Sabes lo que te digo? Tú puedes agrupar los 3 líderes, pero claro, se pueden poner los 3 líderes y que vengan en varios movimientos los otros 3 líderes y formar una enorme batalla. Sí, pero eso le resta al juego. Puede ser, ¿eh? Oye, a lo mejor se encuentran en Brooklyn todas las una mega batalla. Una mega batalla. Y tiene que ser distraído, ¿eh? Porque el tablero, no sé si has visto el tablero de batalla, el tablero es aparte. Lo tenemos aquí puesto, sí. Eso, pues el tablero de batalla
Y sería interesante así como batalla, pero realmente le restaría sentido operacional al juego, en lo que estamos hablando. Y para hacer los desembarcos, por ejemplo, si los británicos quieren desembarcar aquí, tiene que haber un barco. Tienen que tener un buque ahí donde lo tienes puesto perfectamente. Aquí. No muevas ese buque. A ver, no tiene. Una vez que el buque esté en el sector, todas las fuerzas británicas se pueden mover de un punto a otro. ¿Vale? Los puntos en los que se pueden mover son los que tienen un ancla, que no te lo he dicho, pero tienen un ancla casi todos los puntos. Fíjate, casi todos los que son ribereños tienen un ancla. Y ahí pueden ¿Te desembarcar. das cuenta? Una vez que tenga el buque en la zona. La zona, en este caso, es la zona. El británico tiene que tener el buque en la zona. F. Vale. Exactamente. Y si ves desde la isla del gobernador, que es la zona de punto, para afuera, el británico se mueve libremente. Pero para moverse por los otros sectores, ahí. Para moverse por los otros sectores tiene que colocar una unidad naval. Por eso es importante, en cuanto te salgan un dado de iniciativa, la primera tirada te salga par, hacer movimientos navales. Los movimientos navales son para mí indispensables, porque si no, vale, piensa una cosa, si el británico se concentra nada más que en Long Island y nunca asalta Manhattan, ni el continente, ni New Jersey, en realidad el Continental gana la partida. Claro. O sea, está obligado a atacar el británico. Claro. Y cada zona que mueva cuesta un punto. Es un punto de cuesta un punto, correcto. Vale, sí, está aclarado. Entonces, detalle, cuando las fortificaciones tienen incidencia en el combate solo en la primera ronda. En la primera ronda, cada unidad tira un número de dados de acuerdo con la fuerza que tenga. Por ejemplo, una unidad a pleno rendimiento alemana tiene 4 dados. Una unidad normal, miliciana, tiene 2 o 3 dados, ¿vale? Pero si tú atacas el atacante en el primer asalto a la fortificación, resta siempre un dado. ¿Qué es lo que pasaría? Aquellas unidades dañadas que tengan solo 1 de fuerza, en el primer ataque no tiran. Y los comandantes no tiran en el primer ataque. Insistimos, los comandantes son también unidades de combate. ¿Por qué? Porque realmente cada comandante llevaba una escolta, normalmente a nivel compañía, en algunos casos a nivel batallón, pero llevaba una escolta que actuaba como una unidad que, de hecho, en Brandywine, en el año siguiente, en 1777, la escolta de Washington, que por entonces era una especie de mini batallón reforzado, que tenía como unos 400 efectivos, creo yo, por la época de Brandywine, actúa también como una de las unidades que hacen el cierre y permiten al ejército continental replegarse después de perder la batalla. Este juego, ya te digo, Francisco, yo lo veo muy fácil de aprender y muy dinámico. Yo lo aconsejo. La serie entera, en realidad, Saratoga le mete más reglas, que es el último de la serie, porque le mete infantería ligera, también porque el campo de batalla de Saratoga, que es que en realidad es la campaña del Hudson hacia Albany, desde Canadá hacia Albany, ¿no? Es el ataque hacia Nueva York, pero partiendo desde Canadá. Desde Quebec y Montreal, que habían sido recuperadas. Saratoga tiene unas cuantas más de reglas, pero es porque Saratoga se desempeña en medio de un bosque inmenso, que es lo que había aquí y que sigue habiendo en esos momentos, lo que hoy más o menos es Nueva York y al lado el estado de Vermont y a lo largo de la ribera del Hudson. Y 2 cositas más. Los líderes entonces tienen un paso y ¿qué tiran? ¿Qué tiran? ¿Con un 1? Tienen un punto de fuerza y tiran igual, con un 6. Vale. Exactamente. Con un 6 hacen daño y además el británico, si tiene delante milicia y consigue un 1, pues hace que la milicia se desbande. La milicia, cuando se desbanda, pasa a la reserva y no puede volver a combatir. ¿Vale? O sea, por eso la reserva en el tablero de batalla es muy importante tener en reserva. Y la batalla es grande. Bueno, si la batalla son 4 contra 4, poquito puedes tener en reserva, puedes tener 1 como máximo. Porque eso no te lo he dicho antes. Sí. Cuando hay una batalla que no sea una escaramuza, es decir, que haya más de 3 unidades por bando, hay obligación de cubrir los tres sectores. O sea, centro, flanco izquierdo, flanco derecho. Vale. Si no puede haber batalla. Te quedas así. O te quedas así. Si llevas 3 fichas, te quedas con ya sabes que no tienes reserva. No tienes reserva, exactamente. Con 3 fichas o menos es escaramuza. Cuando, lo dijimos antes, arrollamiento es cuando tú llegas con 6 fichas, por ejemplo, y tienes delante 2, las arrollas. Pierden un punto de fuerza y se retiran hacia el punto más cercano.
Ujú. Y cuando tú llegas, hay opción de retirada, no, es obligatorio hacer Y una sí, ronda la de opción de combate. retirada es la que contamos antes, pero el primer round de combate, siempre que llegan dos fuerzas con 4 o más a un punto, el primer round de combate se tiene que tirar. La Siempre primera es tirada de obligatorio. dados se tiene que hacer. Después, una vez que ha terminado la primera ronda, primero defensor, segundo atacante, y se han aplicado las bajas, Francisco, en ese momento, tanto defensor como atacante pueden tomar la decisión de retirarse. Vale. Y ya la última cosa. Sí. El despliegue de los ingleses, creo que antes ha dicho que todos se colocan aquí, ¿no? Sí. En Staten Island, ¿no? Todos se colocan aquí y tú lo vas moviendo con Moviendo. movimientos navales. Por ejemplo, salen, fíjate ahí que en Staten Island hay un ancla, pues Sí. pueden salir a Dennis Ferry, pueden Aquí. salir a Gravesend, y bueno, y no podrían salir, en realidad tienen que salir allí. ¿Por qué? Porque salvo que tú los puedes retener ahí y que tu primer movimiento sea pasar al sector 2. Entonces puedes atacar Paulus Hot e iniciar una campaña en New Jersey, ¿sabes? Aquí. O evidentemente, si tu primer movimiento naval es el otro sector donde está ahí el buque, que creo que es el D, ¿no? El sector D naval, efectivamente, el sector D, en la zona D, puedes atacar también Brooklyn. Vale, vale. ¿Y los continentales tienen despliegue libre o también se colocan todos en Nueva York? Despliegue libre. También Lo que eso pasa es que en el primer turno tiene que estar la mitad de la fuerza en en Nueva Nueva York, York. Vale. en el punto de Nueva York. Lo demás se puede desplegar libremente. Y ojo, de puerto a puerto, por ejemplo, de Kiss Bay a Brooklyn se puede mover perfectamente una ficha, en los sectores. O sea, en su propio sector se puede mover libremente. ¿Por Aunque qué? haya un barco británico o sin un barco. No, si hay un barco, no. Ya En el no. Lo momento, por eso bloquean, ¿no? son tan importantes los movimientos navales británicos. En el momento que hay un barco británico, Bloquean. absolutamente bloquea el movimiento naval. ¿Por qué? Porque los continentales lo que tenían eran pequeños buques mercantes, pequeñas goletas, bergantines, incluso botes, incluso fuerzas de bote que pasaban. Entonces, en el momento que entraba ahí una fragata no se movía nada. O sea, los americanos tenían artillados a unos cuantos cañoneros y un par de bergantines, pero artillado con 4 piezas a lo mejor. Mientras entraba una fragata media con 32 cañones, ahí no se movía ni Dios, Francisco. Pues, se movía en una salva. Lo que pasa que sí es verdad que te pone que movimiento naval no en el juego y no hay movimiento naval siempre. ¿Por qué? Porque lo que te hemos dicho, las condiciones de viento, marea y mal tiempo, que aunque esté en verano puede ocurrir, aquí son absolutamente decisivas. El Hudson tiene mucha corriente y en condiciones malas era muy difícil de navegar. Sigue siendo navegable, pero era difícil de navegar en esta época, ¿eh? En esa época. Ahora mismo con un barco motor tú te mueves por donde quieras. Y después en la época del vapor también. Pero en ese momento con velas y con remos, y los remos solo se aplicaban a los buques muy pequeños, o los botes y las lanchas de los buques que eran botados para remolcar el buque mayor, o sea, ya fuera un navío de línea o una fragata, pero eso lo hacía navegar muy despacio y estaba muy expuesto a la artillería enemiga. La artillería, que es importante, la artillería desde una posición terrestre siempre es muy peligrosa para los buques. ¿Por qué? Sobre todo si tira con balas rojas, granada o bomba, porque puede fácilmente incendiar o hacer estallar el buque. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro, ¿no? Si, vamos, si acaso nos emplazamos para otro vídeo y echamos alguna partidilla, ¿no? Si te parece bien. Sí, sí. Y ya vemos en acción, sobre todo el tema de las batallas, que aunque las has explicado bastante bien, pero ya se ve un poco la dinámica y las tiradas. La verdad que el juego pinta bastante bien. El juego está muy interesante. Sí, sí. Sencillo, pero que tiene bastante chicha, sí, sí. Que tiene bastante chicha, sí, sí. Y el tablero de batalla, te digo, a mí me gusta mucho porque refleja muy bien los condicionantes de una batalla del siglo XVIII, que son muy diferentes al siglo XIX, evidentemente. Pues nada, agradecerte que hayas pasado por aquí, por el canal, y que nos hayas explicado el juego y nos hayas hecho, la verdad, una introducción histórica bastante interesante. Hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido bastantes cosas con tu intervención. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a ti, Francisco, y nada, en cuanto tengamos otro ratito y haya posibilidad, echamos una partidilla o echamos por lo menos un rato y un lo ratito. grabamos y vemos cómo funciona, la verdad.